El sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte cuando Manuel abrió los ojos aquella mañana de marzo. Su pequeño apartamento olía a café recién hecho, cortesía de su esposa Elena, quien siempre se levantaba antes que él para preparar el desayuno. Manuel se estiró en la cama, sintiendo el peso familiar del cansancio en sus huesos. Tenía 42 años y había trabajado como mecánico durante más de 20 de ellos. Sus manos estaban marcadas por cicatrices de aceite y metal, testimonios silenciosos de una vida dedicada al trabajo. Honesto en Elena apareció en la puerta de la habitación con una taza humeante en las manos. Era una mujer de rostro amable, con arrugas que contaban historias de preocupaciones y alegrías compartidas durante 15 años de matrimonio. Ella sonrió al ver a su esposo despertar y se acercó para entregarle el café. A Manuel tomó un sorbo largo y agradeció. En silencio la rutina que habían construido juntos. No tenían mucho dinero, pero tenían paz. Su taller de mecánica, ubicado en una esquina del barrio Las Palmas, les proporcionaba lo suficiente para pagar el alquiler, la comida y ocasionalmente algún pequeño lujo como ir al cine los domingos en esa mañana. Como todas las mañanas, Manuel se vistió con su overol azul manchado de grasa. Besó a Elena en la frente y salió hacia el taller. El barrio Las Palmas no era un lugar lujoso. Las casas eran modestas, las calles estaban llenas de baches y los perros callejeros dormían en las esquinas, pero era su hogar, el lugar donde había crecido y donde conocía a cada vecino por su nombre, a don Aurelio, el dueño de la tienda de abarrotes frente al taller. Ya estaba barriendo la entrada de su negocio cuando Manuel pasó caminando. Se saludaron con un gesto de la mano, como hacían cada día desde hacía años. Don Aurelio era un hombre mayor, de unos 65 años, con el cabello completamente blanco y una espalda encorvada por décadas de cargar caja. Había llegado al barrio mucho antes que Manuel y era considerado una especie de patriarca silencioso de la comunidad. Manuel abrió las puertas metálicas de su taller y el olor familiar a aceite de motor y caucho lo recibió como un viejo amigo. Tenía 3 autos esperando reparación en un sedán viejo con problemas de transmisión, una camioneta con el motor fundido y un pequeño auto compacto que necesitaba un cambio de frenos. Era suficiente trabajo para mantenerlo ocupado toda la semana. Las horas pasaron rápidamente. Mientras Manuel trabajaba debajo del sedán, sus manos moviéndose con la precisión que solo dan los años de experiencia. De vez en cuando algún vecino se detenía a saludarlo o a preguntarle cuánto cobraría por revisar algún problema menor. Manuel siempre trataba de ser justo con sus precios. Sabía lo difícil que era ganarse la vida en ese barrio y nunca quiso aprovecharse de nadie. Alrededor del mediodía, Elena llegó con el almuerzo en un recipiente de plástico. Se sentaron juntos en un banco de madera dentro del taller, compartiendo arroz con pollo, mientras hablaban de cosas simples: el precio del gas, la boda del hijo de los vecinos, los planes para el fin de semana. Eran conversaciones sin importancia aparente, pero para Manuel representaban todo lo que valoraba en la vida. Lo que Manuel no sabía era que, a pocas cuadras de allí, en la estación de policía del distrito, un hombre estaba trazando planes que cambiarían su vida para siempre. El oficial Roberto Reynoso era conocido en el barrio, aunque no precisamente por buenas razones. Tenía 38 años, un rostro anguloso y ojos que parecían calcular constantemente el valor de todo lo que veían. Había sido policía durante 15 años, y en ese tiempo había aprendido que la ley era flexible para quienes sabían cómo doblarla. Reynoso tenía problemas grandes. Debía dinero a personas peligrosas, el tipo de personas que no aceptaban excusas ni demoras. Sus deudas de juego habían crecido hasta convertirse en una montaña imposible de escalar, y los intereses se acumulaban cada semana. Necesitaba dinero rápido,
y había encontrado una manera de conseguirlo durante los últimos 3 años. Reynoso había perfeccionado un sistema. Identificaba a trabajadores humildes del barrio, personas sin conexiones ni recursos para defenderse, y los incriminaba por delitos de drogas que nunca habían cometido. Luego, a través de intermediarios, ofrecía hacer desaparecer las pruebas a cambio de dinero. La mayoría pagaba todo lo que tenía para evitar ir a prisión. Los que no podían pagar terminaban aceptando acuerdos de culpabilidad. Por miedo a condenas más severas, era un negocio sucio pero rentable. Y Reynoso había elegido a su próxima víctima, Manuel. La elección no fue al azar. Reynoso había observado el taller durante semanas. Había visto los autos que entraban y salían. Había calculado cuánto dinero podría estar ganando Manuel. Además, el mecánico no tenía familia poderosa, no tenía abogados amigos, no tenía nada que pudiera representar una amenaza. Era el objetivo perfecto en esa tarde. Mientras Manuel terminaba de reparar los frenos del auto compacto, Reynoso se reunió con 2 de sus colegas en un café a las afueras del barrio. Los oficiales Méndez y Soto eran hombres de pocas palabras y menos escrúpulos. Habían trabajado con Reynoso en operaciones similares antes y sabían exactamente qué se esperaba de ellos en Reynoso. Les explicó el plan mientras tomaban café aguado en vasos de cartón. Esperarían hasta que Manuel cerrara el taller esa noche. Luego lo rodearían, plantarían la droga en su vehículo y lo arrestarían. El papeleo ya estaba preparado. Tenían una denuncia anónima falsa lista para justificar el operativo. Todo estaba calculado al detalle. Lo que Reynoso no había calculado era que don Aurelio, el viejo dueño de la tienda de enfrente, había instalado cámaras de seguridad apenas una semana antes, después de sufrir un robo que le costó mercancía por valor de varios miles de pesos. Don Aurelio había decidido invertir en protección. Las cámaras eran pequeñas y discretas, casi invisibles desde la calle, y una de ellas apuntaba directamente hacia el lugar donde Manuel estacionaba su auto cada noche. En las horas de la tarde se deslizaron hacia el crepúsculo. Manuel terminó su trabajo, limpió sus herramientas y las guardó en sus lugares correspondientes. Era un hombre de rutinas, y cada cosa en su taller tenía un sitio específico. Le gustaba el orden porque le daba una sensación de control sobre su vida. Una vida que pronto estaría a punto de desmoronarse. Ana Elena lo llamó por teléfono para preguntarle a qué hora llegaría a casa. Manuel le dijo que en unos 20 minutos solo necesitaba cerrar y asegurar todo. Se despidieron con un "te quiero", palabras que se habían dicho miles de veces, pero que nunca perdían su significado. Manuel salió del taller y cerró las puertas metálicas con el candado oxidado que usaba desde hacía años. El cielo estaba teñido de naranja y púrpura, los colores del atardecer reflejándose en las ventanas de las casas cercanas. Algunos niños jugaban fútbol en la calle, sus risas mezclándose con el sonido de los autos que pasaban. Fue entonces cuando las luces rojas y azules comenzaron a parpadear. 3 patrullas aparecieron de la nada, rodeando el pequeño estacionamiento donde Manuel había dejado su auto esa mañana. El ruido de las sirenas cortó el aire como un cuchillo, silenciando las risas de los niños y atrayendo las miradas curiosas de los vecinos. Manuel se quedó paralizado, sin entender qué estaba sucediendo. El oficial Reynoso bajó de la primera patrulla con la lentitud calculada de quien sabe que tiene el control. Su rostro mostraba una expresión que intentaba parecer seria y profesional, pero había algo más debajo, una satisfacción que no podía ocultar completamente a Manuel. Intentó hablar, preguntar qué pasaba, pero antes de que pudiera articular una palabra, 2 oficiales lo tomaron de los brazos y lo empujaron contra el capó de su propio auto. El metal estaba frío contra su mejilla. Sintió cómo le torcían los brazos hacia atrás y el clic de las esposas cerrándose alrededor de sus muñecas. Reynoso se acercó con pasos lentos, disfrutando del momento. Sacó un par de guantes de látex del bolsillo de su chaqueta
y se los puso con meticulosidad teatral. Luego caminó hacia la parte trasera del auto de Manuel y abrió el maletero desde su posición incómoda sobre el capó. Manuel no podía ver lo que Reynoso estaba haciendo, pero don Aurelio, que había salido de su tienda al escuchar el alboroto, sí podía verlo, y lo que vio hizo que su corazón se detuviera por un instante. Reynoso metió la mano en el bolsillo interior de su propia chaqueta y sacó una bolsa de plástico transparente llena de un polvo blanco. Con un movimiento rápido pero cuidadoso, la colocó debajo de la llanta de repuesto en el maletero del auto de Manuel. Luego se quitó los guantes, los guardó y llamó a sus colegas. «Miren lo que encontramos», dijo Reynoso en voz alta, lo suficiente para que los vecinos que se habían congregado pudieran escucharlo. «Parece que nuestro amigo el mecánico tenía algunos secretos». Manuel gritó que aquello era mentira, que él nunca había visto esa bolsa en su vida, que todo era un error terrible, pero sus protestas se perdieron en el ruido de las radios policiales y los murmullos de los vecinos. Algunos lo miraban con sorpresa, otros con decepción, y algunos pocos con sospecha hacia los oficiales. Pero nadie se atrevió a decir nada. Don Aurelio permaneció en la entrada de su tienda, observando la escena con el corazón acelerado. Había visto todo claramente, cada movimiento de Reynoso, cada detalle de la trampa que estaban tendiendo. Quiso gritar, denunciar lo que acababa de presenciar, pero el miedo lo paralizó. Conocía la reputación de Reynoso, sabía de lo que era capaz. Tenía una esposa enferma en casa y una tienda que era su único sustento. Si hablaba, podría perderlo todo. Así que don Aurelio permaneció en silencio, con la culpa comiéndolo por dentro, mientras veía cómo metían a Manuel en la parte trasera de una patrulla en Elena. Recibió la llamada 20 minutos después. Al principio no entendió lo que le estaban diciendo. Su esposo arrestado por tráfico de drogas. Era absurdo, imposible, una broma cruel, pero la voz al otro lado de la línea era seria y oficial. Sin espacio para bromas, corrió hacia la estación de policía con el corazón latiéndole tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. Cuando llegó, le dijeron que no podía ver a su esposo, que estaba siendo procesado, que tendría que esperar hasta el día siguiente para la audiencia de fianza. Elena pasó esa noche sin dormir, sentada en el sofá de su pequeño apartamento, mirando el espacio vacío donde Manuel debería estar. Las lágrimas corrían por sus mejillas sin que pudiera detenerlas. Conocía a su esposo mejor que nadie en el mundo. Sabía que era incapaz de hacer lo que lo acusaban, pero también sabía que la justicia no siempre funcionaba como debería, especialmente para personas como ellos. Mientras tanto, en una celda fría y oscura de la estación de policía, Manuel estaba sentado en un banco de metal, mirando el piso de concreto manchado. Sus manos todavía olían a aceite de motor, un recordatorio de la vida normal que había tenido apenas unas horas antes. No podía creer lo que estaba sucediendo. Era como una pesadilla de la que no podía despertar. Reynoso apareció frente a los barrotes de su celda con una sonrisa satisfecha. Se quedó allí por un momento, observando a Manuel como un gato observa a un ratón atrapado en las cosas. Pueden ponerse muy difíciles para ti, dijo Reynoso en voz baja, asegurándose de que nadie más pudiera escucharlo. O pueden mejorar. Todo depende de cuánto estés dispuesto a cooperar. Manuel lo miró sin entender. ¿Cooperar cómo?, preguntó con voz ronca. Reynoso se encogió de hombros con falsa indiferencia. Tengo amigos que pueden hacer desaparecer esa evidencia, pero necesitan una compensación por sus servicios. Digamos, todo lo que tienes ahorrado y tal vez el título de tu taller a la realización. Golpeó a Manuel como un puñetazo en el estómago. Esto no era un error ni una confusión, era un robo. Una extorsión disfrazada de justicia. Miró a Reynoso a los ojos y vio la oscuridad que habitaba en ellos. No voy a darte nada, respondió Manuel con una firmeza que sorprendió
incluso a él mismo. Soy inocente, y voy a demostrarlo. Ann Reynoso rió suavemente, como si hubiera escuchado un chiste particularmente gracioso. Eso es lo que dicen todos al principio. Ya veremos cuánto dura tu valentía cuando estés enfrentando 10 años de prisión. Ann con eso se alejó caminando por el pasillo, dejando a Manuel solo con sus pensamientos y su miedo. El mecánico se recostó contra la pared fría y cerró los ojos. Pensó en Elena, en cómo estaría sufriendo en ese momento. Pensó en su taller, en los años de trabajo que había invertido en construir algo propio. Pensó en su vida, tan simple y honesta, ahora amenazada por la codicia de un hombre corrupto. No sabía cómo, pero encontraría la manera de salir de aquella pesadilla. Tenía que hacerlo. Por él, por Elena, por todo lo que habían construido juntos. En la noche se hizo eterna en aquella celda. Los ruidos de la estación de policía, las voces distantes, los pasos en los pasillos, todo se mezclaba en un zumbido constante que impedía el descanso. Manuel no durmió ni un minuto. Su mente repasaba una y otra vez los eventos del día, buscando algún sentido en lo que había sucedido. Pocas cuadras de allí, don Aurelio tampoco podía dormir. Estaba sentado en su cocina, con una taza de té frío entre las manos, mirando la pared sin realmente verla. La imagen de Reynoso plantando la droga se repetía en su cabeza como una película sin fin. Sabía que tenía las pruebas para salvar a Manuel, grabadas en las cámaras de su tienda, pero el miedo era más fuerte que su conciencia. Ann, su esposa, María, apareció en la puerta de la cocina. Era una mujer frágil, debilitada por años de enfermedad, pero sus ojos seguían siendo agudos y perceptivos. «¿Ann, qué te pasa?», preguntó ella con voz suave. «¿Llevas horas ahí sentado, don Aurelio?». No supo qué responder, cómo explicarle que había presenciado una injusticia terrible y no había hecho nada para detenerla. ¿Cómo decirle que su silencio podría enviar a un hombre inocente a la cárcel? «Vi algo hoy», murmuró finalmente. «¿Algo malo? Y no sé qué hacer». A María se sentó frente a él y tomó sus manos entre las suyas. «Cuéntame», dijo simplemente, y don Aurelio le contó todo. Le habló de Manuel, del arresto, de lo que había visto hacer a Reynoso. Le habló de su miedo a las represalias, de su preocupación por ella y por la tienda. Cuando terminó, tenía lágrimas en los ojos. Ann María lo escuchó en silencio y luego habló con la sabiduría tranquila que la caracterizaba. «Hemos vivido una buena vida, Aurelio. No perfecta, pero buena. Y lo que la ha hecho buena no es la tienda ni el dinero. Es que hemos tratado de ser personas decentes. Si dejamos que un inocente sufra cuando podemos evitarlo, ¿qué nos queda entonces?». Don Aurelio asintió lentamente, sintiendo como el peso de la culpa comenzaba a mezclarse con algo diferente: determinación. Su esposa tenía razón. No podía vivir consigo mismo si no hacía lo correcto. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos del sol comenzaban a iluminar las calles del barrio Las Palmas, don Aurelio abrió su tienda como cada día. Pero antes de atender a los clientes, entró a la pequeña oficina trasera donde estaba el sistema de grabación de las cámaras. Con manos temblorosas, copió los videos de la noche anterior en una memoria USB. Ann no sabía exactamente qué haría con ellos, ni a quién podría confiárselos. Solo sabía que era el primer paso en un camino que, aunque peligroso, era el único que podía tomar Ann en la estación de policía. Manuel fue llevado frente a un juez para la audiencia de fianza. Elena estaba allí, con los ojos enrojecidos por el llanto y la falta de sueño, pero con la espalda recta y la mirada firme. Cuando sus ojos se encontraron con los de su esposo, ambos sintieron una oleada de amor y tristeza que ninguna palabra podría expresar. El fiscal presentó el caso como algo simple y directo: una denuncia anónima, un registro del vehículo, droga encontrada en el maletero. El juez, un hombre mayor con expresión cansada,
Escuchó sin mostrar emoción, fijó la fianza en una cantidad que representaba todos los ahorros de Manuel y Elena, más de lo que podrían conseguir sin vender el taller mientras sacaban a Manuel de la sala. Esposado como un criminal, Elena sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. No tenía el dinero, no tenía abogado, no tenía nada más que su certeza absoluta de que su esposo era inocente. Fue entonces cuando una mujer joven se le acercó. Tenía el cabello oscuro recogido en una cola de caballo y llevaba un traje que había visto mejores días. Sus ojos, sin embargo, brillaban con una intensidad que Elena encontró reconfortante. Señora, le dijo la mujer, mi nombre es Carolina Vega, soy abogada defensora de oficio. Escuché sobre el caso de su esposo y me gustaría ayudar a Elena. La miró con desconfianza inicial. Había aprendido a ser cautelosa con los extraños que ofrecían ayuda. Pero algo en la voz de Carolina, en su manera directa de hablar, le inspiró confianza. ¿Por qué querría ayudarnos?, preguntó Elena. No tenemos dinero para pagar honorarios. Carolina sonrió levemente. No todos hacemos las cosas por dinero, señora. A veces las hacemos porque son correctas, y algo en este caso no me cuadra. He visto arrestos similares antes, siempre en este barrio, siempre con el mismo oficial involucrado. Creo que su esposo podría ser víctima de algo más grande. Aquellas palabras encendieron una chispa de esperanza en el corazón de Elena. Por primera vez, desde la noche anterior, sintió que tal vez, solo tal vez, había una posibilidad de justicia. Lo que ninguna de las dos mujeres sabía en ese momento era que, a pocas cuadras de distancia, don Aurelio estaba guardando en su bolsillo la memoria USB que contenía la clave para descubrir toda la verdad. 3 vidas, 3 caminos diferentes, estaban a punto de cruzarse en una batalla contra la corrupción que cambiaría el barrio Las Palmas. Para siempre. Carolina Vega había elegido ser abogada, defensora de oficio, por una razón muy personal. Cuando tenía 12 años, su padre había sido acusado injustamente de un robo que no cometió. Era un hombre humilde, trabajador de construcción, sin recursos para contratar un abogado privado. El defensor asignado por el Estado apenas había prestado atención a su caso, y su padre terminó pasando 2 años en prisión. Antes de que la verdad saliera a la luz, aquella experiencia había marcado a Carolina para siempre. Había estudiado Derecho con una determinación feroz, trabajando de noche para pagar sus estudios, sacrificando fiestas y vacaciones por horas interminables en la biblioteca. Cuando finalmente obtuvo su título, rechazó ofertas de bufetes prestigiosos para dedicarse a defender a quienes no podían defenderse solos. Ahora, sentada en su pequeña oficina, llena de expedientes y libros de leyes, Carolina revisaba los documentos del caso de Manuel. Su escritorio estaba cubierto de papeles, tazas de café frío y notas adhesivas con recordatorios. Una lámpara de escritorio proyectaba un círculo de luz amarilla sobre los documentos mientras afuera comenzaba a oscurecer. Algo no encajaba. Los informes policiales eran demasiado perfectos, demasiado limpios. La denuncia anónima había llegado exactamente cuando necesitaba llegar. El registro del vehículo había producido resultados exactamente como se esperaba. Todo parecía orquestado, como una obra de teatro, en la que cada actor conocía su papel de memoria. Carolina había investigado al oficial Reynoso antes. Su nombre aparecía en varios casos similares durante los últimos años, siempre en el mismo B, siempre con el mismo patrón. Trabajadores humildes, acusados de posesión o tráfico de drogas. Evidencia encontrada convenientemente en sus vehículos o domicilios, la mayoría terminando con acuerdos de culpabilidad antes de llegar a juicio. A lo que llamaba la atención de Carolina era lo que sucedía después de los arrestos. En varios casos,
Los acusados habían perdido propiedades o ahorros en circunstancias poco claras. Algunos habían vendido sus casas o negocios a precios muy por debajo del valor de mercado. Otros simplemente habían desaparecido del barrio después de pagar la fianza. Demasiado asustados para quedarse, Carolina tomó una decisión. Al día siguiente iría al barrio Las Palmas y comenzaría a hacer preguntas. Si había un patrón, alguien tenía que haberlo notado. Si había víctimas anteriores, alguien tenía que recordarlas. Ana Elena, mientras tanto, había logrado reunir parte del dinero para la fianza, pidiendo prestado a familiares y amigos. No era suficiente para sacar a Manuel de la cárcel, pero era un comienzo. Cada noche visitaba a su esposo durante la hora de visitas permitida, tratando de mantener su ánimo en alto. Aunque el suyo propio estuviera destrozado, Manuel había cambiado en los pocos días que llevaba encerrado. Sus ojos, normalmente cálidos y llenos de vida, ahora tenían una sombra de tristeza que Elena no había visto nunca antes. Pero su determinación permanecía intacta. Le había contado a Elena sobre el ofrecimiento de Reynoso, sobre la extorsión disfrazada de ayuda, y ambos habían acordado que no cederían ante la corrupción. «No vamos a darle nada», había dicho Manuel tomando las manos de Elena a través del cristal que los separaba. «Prefiero pasar años aquí dentro siendo inocente que ser libre, sabiendo que le di lo que quería». Ese criminal, Ana Elena había sentido con lágrimas en los ojos. «Encontraremos otra manera», le prometió. «Esa abogada que conocí, Carolina, dice que va a investigar. Dice que hay algo raro en todo esto». An Manuel sintió un pequeño rayo de esperanza atravesar la oscuridad que lo rodeaba. Era difícil mantener la fe en un lugar donde los días se mezclaban con las noches y donde cada hora parecía una eternidad. Pero si Elena creía en esa abogada, él también lo harían al día siguiente. Carolina llegó al barrio Las Palmas temprano en la mañana. Estacionó su auto viejo a una cuadra del taller de Manuel y comenzó a caminar por las calles, observando todo con ojos entrenados. El barrio estaba despertando lentamente. Los vendedores ambulantes preparaban sus carritos, las madres llevaban a sus hijos a la escuela, los trabajadores caminaban hacia las paradas de autobús. La primera persona con la que habló Carolina fue don Aurelio. Lo encontró barriendo la entrada de su tienda, como hacía cada mañana desde hacía décadas. El anciano la miró con desconfianza cuando ella se identificó como abogada. «No quiero problemas», dijo don Aurelio moviendo la escoba con más vigor del necesario. «Ya dije todo lo que tenía que decir a la policía en Carolina». Notó el nerviosismo en su voz, la manera en que evitaba mirarla a los ojos. Había algo que el anciano no estaba diciendo, algo que lo atormentaba. «Señor», dijo Carolina con voz suave, «no estoy aquí para causarle problemas. Estoy tratando de ayudar a un hombre inocente. Usted conoce a Manuel, ¿verdad? Ha sido su vecino durante años. ¿De verdad cree que es un traficante de drogas?» Don Aurelio dejó de barrer. Sus manos temblaban ligeramente sobre el mango de la escoba. Por un momento pareció que iba a decir algo importante, pero luego sacudió la cabeza y volvió a su trabajo. «No sé nada», murmuró. «No vi nada. Déjeme en paz». Carolina no insistió, pero dejó su tarjeta sobre el mostrador de la tienda. «Si cambia de opinión», dijo, «o si recuerda algo que pueda ayudar, por favor llámeme». A cualquier hora. Don Aurelio no respondió, pero Carolina notó que miraba la tarjeta de reojo antes de que ella se alejara. Durante el resto del día, Carolina habló con otros vecinos. La mayoría reaccionaba de manera similar a don Aurelio, a nerviosismo, respuestas evasivas, miradas furtivas. El miedo era palpable en el aire. Algo había convertido a ese barrio en un lugar donde nadie se atrevía a hablar. Fue una anciana llamada doña Carmen quien finalmente le dio a Carolina la primera pista real. La encontró sentada en una banca del pequeño parque del barrio, alimentando a las palomas con migas de pan.
Usted está preguntando sobre Manuel el mecánico, ¿verdad?, dijo doña Carmen, sin levantar la vista de las aves. La he visto ir de puerta en puerta. Carolina se sentó junto a ella. Sí, señora, soy su abogada. Creo que lo están acusando injustamente. Doña Carmen rió suavemente. Un sonido amargo que no contenía alegría. Injustamente. Esa es una palabra bonita. Aquí hemos visto muchas injusticias, señorita abogada. Manuel no es el primero ni será el último. Carolina sintió que se le aceleraba el corazón. ¿Qué quiere decir? Ha pasado antes a la anciana. Finalmente la miró. Sus ojos eran oscuros y profundos, llenos de historias que Carolina apenas podía imaginar. Pregúntele a la familia Hernández, dijo. Su hijo Roberto fue arrestado hace 2 años por lo mismo. Drogas en su auto. La misma historia exacta. También era inocente, pero no pudieron probarlo. Está cumpliendo 10 años en la penitenciaría estatal. Carolina sintió un escalofrío recorrer su espalda. Conoce a otras familias que hayan pasado por lo mismo. Doña Carmen comenzó a nombrar los García, los Mendoza, los Sánchez, una lista de nombres que parecía no tener fin. Algunos habían ido a prisión, otros habían pagado sumas enormes para que sus cargos desaparecieran. Otros simplemente habían abandonado todo y se habían ido del barrio, y todos fueron arrestados por el mismo oficial. Preguntó Carolina, aunque ya conocía la respuesta. Reynoso. Confirmó doña Carmen, escupiendo el nombre como si fuera veneno. Ese hombre es el diablo vestido de uniforme. Todos lo sabemos. Nadie se atreve a decirlo. Carolina agradeció a doña Carmen y continuó sus investigaciones con renovada energía. Ahora tenía nombres, casos específicos que podía investigar. Si podía demostrar un patrón de conducta criminal por parte de Reynoso, tendría una defensa sólida para Manuel de regreso en su oficina esa noche. Carolina comenzó a buscar en los archivos judiciales. Encontró el caso de Roberto Hernández y lo leyó de principio a fin. La similitud con el caso de Manuel era asombrosa. Denuncia anónima, registro vehicular. Drogas encontradas exactamente donde no deberían estar. El mismo guión ejecutado con precisión quirúrgica. Buscó los otros casos que doña Carmen había mencionado. Algunos estaban cerrados, otros habían terminado en acuerdos de culpabilidad. Pero el patrón era innegable. Siempre el mismo barrio, siempre el mismo tipo de víctima, siempre el mismo oficial involucrado en Carolina. Trabajó hasta que los primeros rayos del sol comenzaron a filtrarse por la ventana de su oficina. Tenía algo, pero no era suficiente. Necesitaba pruebas directas, evidencia que demostrara que Reynoso estaba fabricando casos. Y esa evidencia parecía imposible de conseguir a don Aurelio. Mientras tanto, no había podido dormir. La tarjeta de la abogada estaba sobre su mesita de noche, mirándolo como un reproche silencioso. La memoria USB con las grabaciones seguía guardada en el cajón de su escritorio. Esperando María, su esposa, había notado su angustia creciente. No lo había presionado después de su conversación inicial, pero su silencio era más elocuente que cualquier palabra. Cada vez que don Aurelio miraba a los ojos a su esposa, veía en ellos la pregunta que ella no formulaba: ¿en cuánto tiempo más vas a esperar? Y madrugada. Don Aurelio se levantó de la cama sin hacer ruido y caminó hasta su escritorio. Abrió el cajón y sacó la memoria USB. Era tan pequeña, tan insignificante en apariencia, y sin embargo contenía el poder de destruir a un hombre malo y salvar a uno bueno. Don Aurelio recordó su vida. 65 años de trabajo honesto, de sacrificios, de pequeñas victorias y grandes decepciones. Recordó a su padre, un hombre que le había enseñado que la cobardía era el peor de los pecados. Recordó a sus hijos, ya adultos y viviendo lejos, a quienes había intentado criar con valores de justicia y verdad. ¿En qué ejemplo
les estaba dando ahora, escondiéndose mientras un inocente pagaba por un crimen que no había cometido. Ann tomó una decisión. Al día siguiente, iría a ver a esa abogada. Le entregaría la memoria y lo que pasara después, pasaría. Ya no podía vivir con el peso de su silencio. A la mañana siguiente, don Aurelio cerró su tienda temprano por primera vez en años. Les dijo a sus clientes habituales que tenía una cita médica, una mentira pequeña, que le dejó un sabor amargo en la boca. Caminó las 8 cuadras hasta la dirección impresa en la tarjeta de Carolina, sintiendo cómo el corazón le latía más fuerte con cada paso. Ann, la oficina de Carolina, estaba en el segundo piso de un edificio viejo en el centro de la ciudad. Don Aurelio subió las escaleras lentamente, agarrándose del pasamanos con una mano, mientras la otra apretaba la memoria USB en su bolsillo. En cuanto entró en la oficina, Carolina estaba al teléfono. Lo miró con sorpresa y le hizo una seña para que se sentara. Don Aurelio obedeció, mirando a su alrededor con nerviosismo. Las paredes estaban cubiertas de diplomas y certificados, los estantes repletos de libros de leyes con títulos que no entendían. Carolina terminó su llamada y lo miró con atención. Señor Aurelio, dijo, no esperaba verlo aquí. Cambió de opinión don Aurelio. No respondió inmediatamente. En lugar de eso, sacó la memoria USB de su bolsillo y la puso sobre el escritorio. Carolina la miró sin comprender. Ann, ¿qué es esto?, preguntó. Don Aurelio tomó aire profundamente. Es la prueba de que Manuel es inocente, dijo con voz temblorosa. La noche que lo arrestaron, mis cámaras grabaron todo. Vi cómo Reynoso sacaba las drogas de su propia chaqueta y las ponía en el auto de Manuel. Está todo aquí. Carolina sintió que el mundo se detenía por un momento. Tomó la memoria USB con manos que de repente no parecían muy firmes. ¿Por qué no dijo esto antes?, preguntó, aunque no era un reproche. Don Aurelio bajó la mirada. Tuve miedo, admitió. Tengo una esposa enferma, una tienda que es todo lo que tenemos. Pensé en lo que podría pasarnos si hablaba, pero no puedo seguir callando. No puedo dejar que ese hombre inocente vaya a prisión. Mientras yo miro hacia otro lado, Carolina rodeó el escritorio y puso una mano sobre el hombro del anciano. Lo que está haciendo es muy valiente, le dijo, y le prometo que haré todo lo posible para protegerlo a usted y a su familia. Don Aurelio asintió, sintiendo como un peso enorme comenzaba a levantarse de sus hombros. Por primera vez en días, respiró con algo parecido a la tranquilidad. Carolina insertó la memoria USB en su computadora con dedos ansiosos. La pantalla mostró varios archivos de video organizados por fecha y hora. Encontró los correspondientes a la noche del arresto de Manuel y comenzó a reproducirlos. La calidad no era perfecta, pero era suficiente. Se podía ver claramente la llegada de las patrullas, el arresto de Manuel y, lo más importante, el momento exacto en que Reynoso sacaba la bolsa de drogas de su chaqueta y la colocaba en el maletero del auto. Carolina tuvo que pausar el video varias veces para controlar sus emociones. Aquí estaba, finalmente, la prueba irrefutable de que había sospechado desde el principio. Reynoso no era simplemente un policía corrupto que aceptaba sobornos o hacía la vista gorda ante ciertos delitos. Era un criminal activo que destruía vidas inocentes para su propio beneficio. Esto cambia todo, dijo Carolina en voz baja. Con esto, no solo podemos liberar a Manuel, podemos hacer que Reynoso pague por todo lo que ha hecho. Don Aurelio la miró con esperanza, mezclada con temor. ¿Y qué pasará ahora? Reynoso tiene amigos en la policía, en los tribunales. No va a quedarse quieto cuando se entere. Carolina había pensado en eso. Sabía que presentar esta evidencia era como patear un avispero. Reynoso y sus cómplices harían todo lo posible por protegerse, por desacreditar la evidencia, por intimidar a los testigos. Tenemos que ser muy cuidadosos, dijo. Antes de presentar esto en el juzgado,
Voy a hacer copias de seguridad y enviarlas a varios lugares seguros. También voy a contactar a algunos periodistas de confianza. Si algo nos pasa, esta historia saldrá a la luz de todas formas durante las siguientes horas. Carolina y don Aurelio trabajaron juntos, hicieron múltiples copias del video, las guardaron en diferentes ubicaciones, y Carolina contactó a un periodista conocido por su trabajo investigando casos de corrupción policial. Al final del día, cuando don Aurelio finalmente regresó a su tienda, se sentía como un hombre diferente. El miedo seguía ahí, agazapado en un rincón de su mente, pero ya no lo controlaba. Había hecho lo correcto, y pasara lo que pasara, podría mirarse al espejo sin vergüenza. A María lo estaba esperando con la cena lista. Lo miró con sus ojos cansados, pero perceptivos, y sonrió. «Lo hiciste», dijo. «No era una pregunta». «Lo hice», confirmó don Aurelio sentándose pesadamente en su silla. «Ahora solo queda esperar. Mientras tanto, en otro lado de la ciudad, Reynoso recibía una llamada de uno de sus informantes en el sistema judicial. La abogada de Manuel había solicitado una audiencia de emergencia para el día siguiente. Algo grande estaba por suceder. Reynoso cortó la llamada y se quedó mirando la pared de su departamento con los ojos entrecerrados. Algo había salido mal. Alguien había hablado, y él iba a averiguar quién era. Elena recibió la llamada de Carolina esa misma noche. «Tenemos algo», le dijo la abogada tratando de contener su entusiasmo. «No puedo decirte más por teléfono, pero quiero que estés en el juzgado mañana, a primera hora. Vamos a sacar a tu esposo de ahí». Elena lloró. Lloró de alivio, de esperanza, de agotamiento emocional. Toda la tensión de los últimos días salía de su cuerpo a través de esas lágrimas. Cuando finalmente pudo hablar, solo pudo decir gracias una y otra vez. Esa noche, Elena durmió por primera vez desde el arresto de Manuel. No mucho, solo unas pocas horas, pero fue un sueño reparador, lleno de sueños en los que su esposo volvía a casa y todo era como antes. La mañana siguiente amaneció gris y nublada, con amenaza de lluvia en el aire. Elena se vistió con su mejor ropa, la que guardaba para ocasiones especiales, y caminó hacia el juzgado con pasos decididos. Carolina la esperaba en las escaleras de entrada, con un maletín en la mano y una expresión seria, pero confiada en el rostro. Juntas entraron al edificio y se prepararon para la batalla que estaba por comenzar. En algún lugar de ese mismo edificio, Manuel esperaba en una celda sin saber que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Y en otro lugar, Reynoso afilaba sus colmillos, listo para defenderse con cualquier arma que tuviera a su disposición. A la verdad, estaba a punto de salir a la luz. Pero el camino hacia la justicia nunca es recto, y todavía quedaban muchos obstáculos por superar. En el juzgado del distrito era un edificio imponente, construido hace más de 100 años, con columnas de piedra gris y escaleras anchas que parecían diseñadas para hacer sentir pequeños a quienes la subían. Esa mañana, la sala número 4 estaba más llena de lo habitual. La noticia de que la abogada defensora había solicitado una audiencia de emergencia había corrido rápidamente, y varios periodistas se habían presentado esperando una historia interesante. Carolina llegó temprano para revisar todos los detalles una última vez. Había pasado la noche anterior preparando su estrategia, anticipando las objeciones que el fiscal podría presentar, ensayando mentalmente cada palabra que diría. Sabía que solo tendría una oportunidad para hacer esto bien. Un error, una duda, cualquier debilidad podría ser explotada por el otro lado. Elena estaba sentada en la primera fila del público, con las manos apretadas sobre su regazo. A su lado estaba don Aurelio, quien había decidido asistir a pesar del miedo que todavía sentía. María había insistido en acompañarlo, pero él le había pedido que se quedara en casa. Si las cosas salían mal, no quería que ella presenciara lo que pudiera pasar.
El fiscal del caso era un hombre llamado Fernando Ortega. Tenía la reputación de ser agresivo y eficiente, el tipo de abogado que no perdía casos porque no podía permitirse perder. Cuando Carolina lo vio entrar en la sala, notó que parecía desconcertado. Normalmente los fiscales controlaban el flujo de información en sus casos, pero esta audiencia había sido solicitada por la defensa, lo que significaba que Carolina tenía algo que él no conocía. Al Reynoso también estaba presente, sentado entre el público, con su uniforme perfectamente planchado. Su rostro no mostraba ninguna emoción, pero sus ojos se movían constantemente, observando todo y a todos. Cuando su mirada se cruzó con la de don Aurelio, el anciano sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no apartó la vista. Ya había tomado su decisión y no iba a echarse atrás. El juez entró y todos se pusieron de pie. Era el mismo juez que había fijado la fianza días antes. Un hombre de cabello gris y rostro cansado llamado Ricardo Mendoza. Había presidido cientos de casos similares a lo largo de su carrera y parecía esperar otro procedimiento rutinario. Siéntense, dijo el juez, mientras él mismo tomaba asiento detrás del estrado. Entiendo que la defensa ha solicitado esta audiencia. Señora Vega, tiene la palabra. Carolina se puso de pie lentamente, tomándose un momento para ordenar sus pensamientos. Gracias, su señoría. He solicitado esta audiencia porque hemos obtenido nueva evidencia que demuestra de manera concluyente que mi cliente es inocente de los cargos que se le imputan. Un murmullo recorrió la sala. El fiscal Ortega frunció el ceño y comenzó a revisar sus papeles con urgencia. Carolina continuó: lo que voy a presentar hoy no solo exonera a Manuel García, sino que revela un patrón de conducta criminal por parte del oficial que realizó el arresto. Solicito permiso para proyectar un video que fue grabado por las cámaras de seguridad de un establecimiento cercano al lugar de los hechos. El fiscal se levantó inmediatamente. Objeción. Su señoría, esta supuesta evidencia no ha sido presentada previamente a la fiscalía. No hemos tenido oportunidad de verificar su autenticidad. El juez miró a Carolina con expresión seria. Esa es una objeción válida. Señora Vega, ¿por qué no presentó esta evidencia antes? Carolina había anticipado esta pregunta. Su señoría, esta evidencia llegó a mis manos ayer por la tarde. El testigo que la proporcionó temía por su seguridad y tardó varios días en decidirse a hablar. Dado que mi cliente está siendo detenido injustamente, consideré que era imperativo solicitar esta audiencia lo antes posible, en lugar de esperar el proceso normal de intercambio de pruebas. El juez consideró esto por un momento. Voy a permitir la presentación del video, decidió finalmente. El fiscal tendrá la oportunidad de objetar su admisibilidad después de verlo. Proceda. Señora Vega. Carolina asintió y sacó una laptop de su maletín. Conectó el cable al sistema de proyección de la sala y la pantalla grande que había sobre el estrado cobró vida. El video comenzó a reproducirse y toda la sala quedó en silencio. Las imágenes mostraban la calle oscura del barrio Las Palmas, iluminada solo por las luces de las farolas y las ventanas de las casas cercanas. Se podía ver el taller de Manuel cerrado y su auto estacionado en el lugar de siempre. Entonces llegaban las patrullas con sus luces intermitentes, y los oficiales bajaban para rodear el vehículo. El juez se inclinó hacia adelante cuando vio lo que sucedía a continuación. En la pantalla, Reynoso se acercaba al maletero del auto de Manuel. Se ponía unos guantes de látex. Miraba a su alrededor para asegurarse de que nadie lo observaba. Y luego metía la mano en su propia chaqueta para sacar la bolsa de drogas. Con un movimiento rápido pero claramente visible, la colocaba dentro del maletero. Un grito de indignación surgió de la garganta de Elena, quien tuvo que cubrirse la boca con la mano. El murmullo del público se convirtió en un rugido. El fiscal Ortega había dejado caer su pluma y miraba la pantalla con la boca abierta. Y Reynoso,
Por primera vez, desde que comenzó esta historia, mostraba una emoción en su rostro. «A miedo puro, en silencio en la sala», ordenó el juez golpeando el mazo contra el estrado, pero él mismo parecía conmocionado por lo que acababa de ver en Carolina. Pausó el video. «Como puede ver, su señoría», dijo con voz firme, «el oficial Roberto Reynoso plantó la evidencia que utilizó para arrestar a mi cliente. Manuel García nunca tuvo drogas en su vehículo. Fue víctima de una trampa elaborada por un oficial corrupto». El juez se volvió hacia Reynoso, quien estaba intentando levantarse discretamente de su asiento. «Oficial Reynoso», dijo el juez con voz de trueno, «permanezca donde está. Asegúrense de que el oficial no abandone esta sala». Dos alguaciles se movieron rápidamente para posicionarse junto a Reynoso. El oficial miró a su alrededor, buscando una salida, pero no había ninguna. Estaba atrapado. El fiscal Ortega se puso de pie, con expresión aturdida. «Su señoría, solicito un receso para revisar esta evidencia y consultar con mis superiores». El juez negó con la cabeza. «No habrá receso. Lo que hemos visto aquí es extremadamente grave y requiere acción inmediata. Fiscal Ortega, la Fiscalía desea mantener los cargos contra el acusado a la luz de esta evidencia». Ortega miró el video pausado en la pantalla. Miró a Reynoso. Miró a Carolina. Su carrera pasó frente a sus ojos. Si insistía en mantener los cargos después de lo que todos habían visto, quedaría como cómplice o como idiota. «No, su señoría», dijo finalmente. «La Fiscalía retira todos los cargos contra Manuel García». Un aplauso espontáneo surgió del público. Elena se levantó con lágrimas corriendo por sus mejillas, buscando con la mirada a su esposo. Don Aurelio cerró los ojos y murmuró una oración de agradecimiento, pero Carolina no había terminado. «Su señoría», dijo levantando la voz por encima del ruido, «hay más. Este no es un caso aislado. Tengo evidencia de que el oficial Reynoso ha utilizado el mismo método para incriminar a múltiples personas inocentes durante los últimos 3 años. Solicito que se ordene una investigación inmediata de todos los arrestos realizados por este oficial y que se emita una orden de detención en su contra». El juez asintió con gravedad. «Han concedido. Oficial Reynoso, queda usted detenido bajo sospecha de falsificación de evidencia, abuso de autoridad y privación ilegal de la libertad. Será trasladado a una celda de detención mientras se procesa su arresto formal». Reynoso finalmente explotó. «Esto es mentira», gritó mientras los alguaciles lo sujetaban de los brazos. «Ese video está manipulado. Esa abogada está en mi contra. No pueden hacerme esto. Soy un oficial de policía». Sus gritos continuaron mientras los sacaban de la sala, pero nadie los escuchaba. La atención de todos estaba en Manuel, quien fue traído desde las celdas por otros alguaciles. Cuando entró en la sala y vio a Elena corriendo hacia él, cuando escuchó que los cargos habían sido retirados, cuando comprendió que era libre, las lágrimas comenzaron a correr por su rostro también. Elena lo abrazó como si nunca fuera a soltarlo. Ambos lloraban, ambos temblaban, ambos trataban de procesar lo que acababa de suceder. Alrededor de ellos el caos continuaban: periodistas tomando fotografías, abogados discutiendo, el juez dando instrucciones a sus secretarios. Carolina observaba la escena con una sonrisa cansada pero satisfecha. Más importante aún, la justicia había ganado. Pero sabía que esto era solo el principio. Los próximos días serían complicados, llenos de investigaciones, declaraciones y procedimientos legales. Reynoso no iba a rendirse fácilmente, y seguramente tenía cómplices que intentarían protegerse. Don Aurelio se acercó a Carolina con pasos lentos. «Gracias», le dijo simplemente, «por darme la oportunidad de hacer lo correcto». Carolina le estrechó la mano. «El valiente fue usted, don Aurelio. Sin su testimonio, nada de esto habría sido posible».
El anciano negó con la cabeza. Tardé demasiado en hablar. Debí hacerlo desde el primer momento. Lo importante es que lo hizo, respondió Carolina. Eso es lo que cuenta. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. La noticia del arresto de Reynoso se extendió rápidamente por la ciudad. Los periódicos publicaron historias sobre el policía corrupto y su esquema de extorsión. La televisión mostró el video una y otra vez, analizando cada segundo de las imágenes que habían destruido la carrera de un hombre que se suponía debía proteger a la comunidad. Una investigación interna del departamento de policía fue ordenada por el alcalde, quien había salido en conferencia de prensa a prometer que la corrupción sería erradicada de las fuerzas del orden. Era una promesa que políticos habían hecho muchas veces antes, pero esta vez había evidencia concreta que exigía acción. Carolina trabajó incansablemente durante esos días. Compiló toda la información que había reunido sobre los casos anteriores de Reynoso y la presentó a los investigadores. Uno por uno, los casos fueron reabiertos. Las familias de las víctimas anteriores fueron contactadas. Algunos ya habían cumplido sus sentencias y habían sido liberados, pero otros seguían en prisión por delitos que nunca habían cometido. Roberto Hernández, el hijo de la familia que doña Carmen había mencionado, fue uno de los primeros en ser liberado. Había pasado 2 años en la penitenciaría estatal por un crimen fabricado. Cuando salió de prisión, su madre lo esperaba en la puerta con los brazos abiertos, llorando lágrimas de alegría que nunca pensó que derramarían. En total, 8 personas fueron exoneradas como resultado de la investigación. 8 vidas que habían sido destruidas por la codicia y la corrupción de un solo hombre. 8 familias que finalmente recibieron una medida de justicia, aunque ninguna cantidad de compensación podía devolverles el tiempo perdido. Reynoso fue procesado y enfrentó múltiples cargos. Durante su juicio, salieron a la luz más detalles sobre su operación. No había actuado solo. Otros 2 oficiales, Méndez y Guaisoto, fueron identificados como cómplices y también fueron arrestados. Además, se descubrió que un abogado corrupto había estado facilitando los acuerdos de culpabilidad falsos, asegurándose de que las víctimas aceptaran tratos que beneficiaban a Reynoso y sus socios. La red de corrupción era más extensa de lo que nadie había imaginado. Involucraba no solo a oficiales de policía, sino también a funcionarios del sistema judicial que habían hecho la vista gorda a cambio de favores o dinero. La investigación se extendió durante meses, desentrañando capa tras capa de crimen organizado, disfrazado de justicia. Para Manuel y Elena, la vida comenzó a regresar lentamente a la normalidad. El taller reabrió sus puertas una semana después del juicio, y los clientes regresaron con más lealtad que antes. Muchos vecinos se acercaban no solo para reparar sus autos, sino para expresar su solidaridad y apoyo. Manuel se había convertido en una especie de símbolo para el barrio, un recordatorio de que la verdad podía triunfar incluso contra enemigos poderosos, pero las cicatrices de la experiencia no desaparecían tan fácilmente. Manuel tenía pesadillas sobre su tiempo en la celda, sobre las amenazas de Reynoso, sobre el momento en que pensó que su vida había terminado. Elena notaba cómo su esposo a veces se quedaba mirando al vacío. Perdido en pensamientos oscuros que no compartía con nadie, fueron a hablar con un psicólogo, algo que al principio Manuel rechazó por orgullo. «No estoy loco», había dicho, «solo pasé por algo difícil». En Elena lo había convencido con paciencia. «No se trata de estar loco», le explicó. «Se trata de procesar lo que pasó. Mereces sanar, Manuel. Merecemos sanar juntos». A las sesiones de terapia ayudaron. Lentamente, Manuel comenzó a hablar sobre sus miedos, su rabia, su sensación de impotencia. Aprendió que era normal sentir esas cosas después de haber sido víctima de una injusticia tan grande, y aprendió que sanar no significaba olvidar, sino encontrar una manera de seguir adelante
sin que el pasado lo consumiera. Don Aurelio también enfrentó consecuencias por su papel en la historia. Aunque su testimonio había sido fundamental para resolver el caso, algunos en el barrio lo culpaban por haber tardado tanto en hablar. Había quienes creían que si hubiera actuado antes, otras víctimas podrían haberse salvado. El anciano aceptaba estas críticas sin defenderse. Sabía que tenían razón, al menos en parte. Su silencio inicial había sido una forma de cobardía, y aunque al final había hecho lo correcto, eso no borraba los días que había pasado escondiendo la verdad. Pero también había quienes lo veían como un héroe. María, su esposa, estaba entre ellos. «Estoy orgullosa de ti», le decía cada noche antes de dormir. «Hiciste algo muy valiente». Cuando importaban, Carolina Vega recibió reconocimiento por su trabajo. En el caso, la Asociación de Abogados del Estado le otorgó un premio por su defensa de los derechos civiles, y varios medios de comunicación la entrevistaron sobre su lucha contra la corrupción policial. Pero para Carolina, la mayor satisfacción no venía de premios ni titulares, venía de saber que había hecho una diferencia real en las vidas de personas que no tenían a nadie más que las defendiera.